Si quieres dominar absolutamente tu entrevista de asilo, ¿conoces? Entonces vas a querer ver el entrenamiento extremadamente detallado que he preparado para ti. Bueno, tengo que decirte, este es bastante intenso. Así que si apenas estás entrando al mundo del asilo y tal vez buscas algo ligero, esto podría no ser para ti. Más bien, este entrenamiento es para personas que están serias sobre darse la mejor oportunidad posible de ganar su caso de asilo y que están comprometidas a realmente hacer el esfuerzo para mejorar sus posibilidades. Soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo con el gobierno, pero bueno, ahora como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Tomé lecciones y conocimientos que aprendí del otro lado del escritorio durante mis 11 años trabajando para las dos principales agencias del gobierno para asuntos de asilo y refugiados. Y saqué 50 conceptos y consejos clave que creo que te van a ayudar a mejorar drásticamente tu desempeño en tu entrevista de asilo. Este entrenamiento se llama 50 consideraciones estratégicas para dominar tu entrevista de asilo. Y tengo que decir, estoy realmente emocionado pensando en cuánto creo que esto ayudará a los solicitantes de asilo. Bueno, hazme un favor. Mientras ves este entrenamiento, déjame saber en los comentarios qué consejos te sorprenden. Creo que encontrarás algunos de ellos bastante interesantes y probablemente muy sorprendentes. Tengo curiosidad por escuchar tus pensamientos sobre esto en los comentarios. Muy bien, hagamos esto. Vamos a pasar al entrenamiento de la entrevista de asilo. Bienvenidos al entrenamiento exclusivo para la entrevista de asilo. 50 consideraciones estratégicas para dominar tu entrevista de asilo. Soy Brian Manning, abogado de asilo y exoficial de asilo de UCIS, y te guiaré a través de 50 consejos diferentes sobre la entrevista de asilo. Para cada uno, diré algunas palabras sobre la idea principal, es decir, el concepto que necesitas entender, y luego explicaré la lección, o lo que tienes que hacer exactamente a la luz de cada punto. Como verás, este entrenamiento busca darte información útil para la acción, para que te empoderes y actúes de manera que te ayude a tener una entrevista de asilo increíble. Mira, tu entrevista de asilo es el momento más importante en tu camino hacia la seguridad y una nueva vida en Estados Unidos. Esta guía está diseñada para quitarle el velo al proceso de la entrevista, dándote las perspectivas internas y el conocimiento estratégico de un ex oficial de asilo y actual abogado de asilo, Brian Manning. Dominar estos conceptos con una preparación dedicada te ayudará a presentar tu caso con la confianza y claridad que se merece. Piensa en esto como tu mapa para tomar el control de tu historia y darte la mejor oportunidad posible de tener éxito en tu asilo. Esto es lo que debes saber para maximizar tus probabilidades de éxito en tu entrevista de asilo. Número 1. Las 5 fases de toda entrevista de asilo y la clave para dominar cada una. Concepto. La entrevista de asilo es un evento muy estructurado y formal, no una conversación casual. Tiene 5 fases. 1. El registro y los trámites preliminares. 2. Una revisión meticulosa de tu solicitud. Formulario I-589. 3. La parte sustantiva de preguntas y respuestas, que es el centro de la entrevista. 4. Las preguntas obligatorias de seguridad y las que se refieren a prohibiciones o bar questions. Y 5. El cierre, que incluye instrucciones sobre cómo recibirás la decisión. Un oficial debe cubrir todas estas áreas para completar su evaluación legal, así que debes estar preparado para cada etapa. Lección. Entender esta secuencia predecible te ayuda a tener control en un proceso donde tienes muy poco. Desmitifica la experiencia, reduce la ansiedad y te ayuda a mantenerte enfocado al permitirte anticipar lo que sigue. Antes de tu entrevista, recorre mentalmente cada fase, visualizando lo que se necesita en cada paso. Desde tener los documentos listos para el registro hasta entender los posibles resultados. Este ensayo mental te prepara para el maratón de la entrevista y evita que la estructura te agarre desprevenido. Número 2. ¿Por qué los primeros minutos de charla trivial del oficial no son triviales en absoluto? Y cómo manejarlos correctamente para dar una buena primera impresión. Concepto. La conversación inicial, que parece informal, sobre temas como el tráfico o el clima, tiene varios propósitos para el oficial. Se usa para establecer una línea de base de tu comportamiento, cómo actúas cuando supuestamente no estás bajo estrés,
y para hacer una evaluación inicial, subconsciente, de tu carácter y tu presentación. Y lo más importante, cualquier cosa que digas durante esta charla trivial puede usarse en tu contra si más tarde parece contradecir tu testimonio sustantivo o cualquier cosa en tu solicitud o documentos de apoyo. Para ser claros, el oficial te está evaluando desde el momento en que te llama por tu nombre. Lección: debes ser consciente y profesional desde el primer momento de interacción. Tu objetivo es ser educado, tranquilo y respetuoso, pero no ir más allá de eso. Mantén tus respuestas breves y neutrales durante esta fase de charla trivial, antes de pasar a la fase 2 de la entrevista, que es la revisión de tu solicitud de asilo. Trata cada momento en presencia del oficial como parte de la entrevista formal para establecer un tono positivo y creíble, mostrándole que eres una persona seria que entiende la seriedad de la situación. Número 3. El marco de trabajo primero, último, peor, que los oficiales usan para preguntarte sobre daños pasados y cómo saberlo te ayuda a anticipar su próximo movimiento. Concepto: cuando un solicitante ha sufrido numerosos incidentes de daños similares, es poco práctico e ineficiente para un oficial preguntar sobre cada uno. Un atajo común y eficaz que los oficiales usan es el método primero, último, peor. Te pedirán relatos detallados del primer incidente de daño, para entender cómo comenzó la persecución, el incidente más reciente, para establecer que el miedo es actual, o al menos tener una idea de la línea de tiempo general y el incidente más grave de todos, para evaluar si el daño se ajusta a la definición legal de persecución. Esto les permite recopilar la información legalmente más relevante en el tiempo limitado que tienen. Lección: conocer este patrón te permite prepararte mentalmente y organizar tu testimonio alrededor de estos eventos clave que pueden formar el centro de las preguntas del oficial sobre el daño pasado. Antes de tu entrevista, debes identificar claramente estos 3 incidentes específicos de tu pasado y practicar recordar los detalles de cada uno. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Para poder dar un testimonio claro, detallado y consistente cuando comience esta línea de preguntas tan común y predecible. Esta preparación te asegurará que no tengas que buscar detalles importantes en tu memoria bajo presión. Para ser claros, debes estar listo para hablar sobre todos los casos de daño o amenazas, pero es especialmente probable que el oficial se concentre en el primero, último, peor de ellos. Ok, sigamos con el número 4. ¿Cómo responder estratégicamente a la última pregunta de la entrevista? ¿Hay algo más que te gustaría decirme? Concepto: esta última pregunta, que es abierta, es una verificación final crucial, pero a menudo se malinterpreta. Es una parte obligatoria del proceso de la entrevista para asegurarse de que has tenido la oportunidad completa de presentar tu caso. Muchos solicitantes se sienten presionados a agregar algo, temiendo que un simple no parezca poco cooperador. Sin embargo, si crees que todos los aspectos importantes de tu caso han sido discutidos a fondo, simplemente decir no, oficial, creo que hemos cubierto todo, es a menudo la mejor y más profesional respuesta. Lección: no dudes en decirle al oficial que no hay nada más que quieras agregar, si ese es realmente el caso. Pero si sientes que se ha pasado por alto un punto importante y relevante que es central para tu reclamo, esta es tu oportunidad para pedir educadamente abordarlo. No debes introducir una historia nueva y larga ni intentar reargumentar tu caso. En cambio, pide permiso para abordar un tema clave brevemente. Por ejemplo: oficial, en realidad hay una cosa importante que esperaba contarle que aún no hemos cubierto. ¿Puedo hablarle de ello? Esto muestra respeto por el tiempo del oficial y asegura que tu expediente esté completo. Número 5. El dato más importante en tu aviso de entrevista. ¿Y por qué deberías memorizarlo? Concepto: en el ambiente ajetreado, lleno de gente y a menudo caótico de la sala de espera de una oficina de asilo, el personal y los oficiales suelen llamar a los solicitantes para sus entrevistas por los últimos 3 o 4 dígitos de su número de registro de extranjero, o número A, no por su nombre. Esto se hace por eficiencia y para proteger tu privacidad en un espacio público. Un número A es un identificador único que te asignan las autoridades de inmigración y será la forma principal de rastrear tu caso en todo el sistema. Lección: saber este número de memoria evita el estrés y la confusión de que puedas perder tu turno. Antes del día de tu entrevista, encuentra tu número A en tu aviso de entrevista u otros documentos de inmigración y memoriza los últimos 3 dígitos. Como respaldo práctico, escríbelo en un pequeño pedazo de papel y guárdalo en tu bolsillo para que puedas echarle un vistazo si te pones nervioso y lo olvidas. Número 6. Las 2 frases más poderosas que puedes usar en tu entrevista que construyen tu credibilidad, aunque la mayoría de los solicitantes tienen terror de decirlas.
Concepto. Las dos frases son no lo sé y no lo recuerdo. Los solicitantes a menudo sienten la presión de tener una respuesta para cada pregunta, lo que los lleva a adivinar o inventar información cuando no están seguros. Los oficiales de asilo están altamente capacitados para detectar tales fabricaciones, y una sola suposición descubierta puede destruir la credibilidad de todo el reclamo, llevando a una negación. Prefieren escuchar una admisión honesta de un lapso de memoria que una suposición o información inventada que pueda ser probada como falsa. Lección. Admitir honestamente una falta de conocimiento o de memoria es visto por los oficiales como una señal de un testigo veraz que respeta la seriedad del juramento que hizo al principio de la entrevista. Practica sentirte cómodo con estas frases, ya que es completamente normal no recordar cada detalle de un pasado traumático. Tu deber es ser veraz, y eso incluye ser veraz sobre los límites de tu memoria. Es una señal de fuerza y respeto por el proceso, no una debilidad en tu testimonio. Número 7. La diferencia crucial entre ser veraz y ser creíble. Concepto. Un solicitante puede ser subjetivamente veraz, es decir, no tener la intención de mentir, pero no ser considerado objetivamente creíble por un oficial de asilo. La credibilidad es una determinación legal basada en la consistencia, el detalle y la plausibilidad de tu testimonio, no solo en tu sincera creencia en lo que estás diciendo. Es un estándar objetivo que tu verdad subjetiva debe cumplir, y el oficial es el único juez de si lo has cumplido basándose en la totalidad de las circunstancias. Lección. Un solicitante veraz que da respuestas vagas, inconsistentes o inverosímiles será considerado no creíble y su caso será negado. Para ser considerado creíble, tu historia veraz debe presentarse de una manera que satisfaga los requisitos legales del oficial. Esto significa prepararte de antemano para asegurarte de que los detalles que proporcionas sean específicos, concretos y no contradigan tus materiales escritos o cualquier otra evidencia en tu expediente. Recuerda, tu testimonio debe ser considerado detallado, específico y plausible para ser considerado creíble. Número 8. ¿Cómo pasar el juicio silencioso de tu ropa y ganarte el respeto del oficial antes de siquiera hablar? Concepto. Una entrevista de asilo es un procedimiento formal, casi judicial, y tu vestimenta es una forma de comunicación no verbal que transmite tu actitud hacia el proceso. Vestir ropa limpia, ordenada y profesional, es decir, conservadora de negocios, es una señal de respeto por el oficial, la institución y la seriedad de la situación. Es la primera impresión que darás y establece el tono antes de que respondas una sola pregunta. Lección. Esto ayuda a que el oficial, subconscientemente, te considere una persona seria y creíble, mientras que la ropa demasiado informal o descuidada puede crear una impresión negativa inicial, que es difícil de superar. Planea tu atuendo con anticipación. Elige algo que usarías para una entrevista de trabajo formal o una comparecencia en la corte para mostrar que te tomas este proceso en serio y respetas el papel del oficial. Tu respeto por el proceso puede alentar el respeto del oficial por ti y por tu reclamo. No tiene que ser elegante o caro. Vístete de manera modesta y pulcra, con tu ropa limpia y planchada. Número 9. El consejo de un experto, de un ex oficial de asilo sobre una prenda de vestir que probablemente nunca pensarías en llevar, pero que definitivamente deberías si quieres tener una gran entrevista. Concepto. Los edificios del gobierno, y las oficinas de asilo en particular, suelen tener temperaturas muy frías. Un solicitante que está físicamente frío y temblando puede no ser capaz de concentrarse mentalmente, y su incomodidad física puede ser mal interpretada por el oficial como una señal de nerviosismo o engaño, lo que impacta negativamente su credibilidad. Lección. Llevar una chaqueta ligera o un suéter es una medida simple y práctica para asegurar tu comodidad física, lo que a su vez apoya la concentración mental y la compostura necesarias para una entrevista exitosa. Cuando planees tu atuendo profesional, asegúrate de incluir un suéter o una chaqueta que puedas ponerte o quitarte fácilmente según lo necesites. Estar físicamente cómodo es un componente clave y a menudo pasado por alto para estar mentalmente preparado para los rigores de la entrevista. Número 10. ¿Por qué tu lenguaje corporal y tu postura pueden ser tan importantes como tus palabras? Concepto. Los oficiales de asilo están entrenados para observar señales no verbales, que pueden influir subconscientemente en su percepción de tu credibilidad. Buscan consistencia entre tus palabras y tus acciones. Sentarte derecho, mantener un contacto visual apropiado sin mirar fijamente, y mantener tus manos quietas en tu regazo o en la mesa proyecta confianza y sinceridad. Lección. Por el contrario, encorvarte, evitar el contacto visual o moverte nerviosamente
puede ser interpretado como señales de nerviosismo o engaño, sin importar tus palabras. Estos son a menudo comportamientos subconscientes de los que puedes no ser consciente. Practica sentarte en una silla y contar una parte de tu historia a un amigo o familiar mientras mantienes una postura tranquila y erguida. Esto te ayudará a construir memoria muscular para la entrevista en sí y a proyectar la confianza que tu verdadera historia se merece. Número 11. ¿Cómo usar tu propia declaración escrita como un escudo para proteger tu credibilidad? Concepto. Tu declaración escrita es el documento fundamental de tu reclamo y el punto de referencia principal del oficial durante la entrevista. La tendrán frente a ellos, a menudo resaltada y anotada, y compararán meticulosamente cada parte de tu testimonio verbal con lo que está escrito en ese documento. Buscan activamente cualquier discrepancia, ya que las inconsistencias son una base principal para un hallazgo negativo de credibilidad. Lección. Cualquier desviación, por pequeña que sea, una fecha cambiada, un número diferente de atacantes, una cita ligeramente alterada, puede ser considerada una inconsistencia perjudicial que puede usarse para negar tu caso. Por lo tanto, debes estudiar y prácticamente memorizar tu propia declaración para que tu testimonio se alinee perfectamente con ella. En las semanas previas a tu entrevista, lee tu declaración diariamente hasta que la conozcas de principio a fin, haciendo que tu historia sea a prueba de balas contra las acusaciones de contradicción. Número 12. ¿Cómo describir el daño pasado con el nivel de detalle adecuado para probar que cumple con la estricta definición legal de persecución? La mayoría de los solicitantes se equivocan y se enfocan en las cosas equivocadas. Concepto. El término legal persecución requiere un alto nivel de prueba de un daño grave, y declaraciones vagas y conclusivas como «me golpearon» no cumplirán con este estándar. Para construir un caso sólido, debes proporcionar detalles específicos, concretos y sensoriales que le permitan al oficial visualizar el evento, el número de asaltantes, las acciones exactas tomadas, la ubicación y el número de golpes. Por ejemplo, me golpearon con el puño cerrado 4 veces en la cara y 2 en el estómago, y las palabras que se dijeron antes, durante y después del incidente de daño físico. Este nivel de detalle es lo que separa un simple asalto de una persecución legalmente significativa. Lección. También debes detallar las consecuencias del daño, incluyendo cualquier lesión física resultante. Mi nariz sangró y mi ojo se hinchó por 3 días. Y el impacto psicológico. Tuve pesadillas durante semanas y tenía miedo de salir de mi casa. Antes de tu entrevista, practica describir estos eventos en voz alta. Enfócate en ser un reportero factual de tu propia experiencia, pintando una imagen clara con detalles específicos en lugar de usar términos generales. Número 13. Una simple frase de 5 palabras que puedes agregar a tu testimonio que te da flexibilidad y te protege de acusaciones de inconsistencia más adelante. Concepto. La frase es o palabras con ese significado y sus variaciones como algo por el estilo. La memoria humana es imperfecta y es casi imposible recordar conversaciones palabra por palabra, especialmente las que ocurrieron bajo coacción y hace mucho tiempo. Los oficiales saben esto, pero aún así pondrán a prueba tu consistencia, e incluso ligeras variaciones en la redacción pueden ser señaladas como inconsistencias. Lección. Usar esta frase calificadora al relatar declaraciones le indica al oficial que estás transmitiendo la esencia de lo que se dijo, no una cita precisa palabra por palabra. Esto proporciona una flexibilidad crucial y protege tu credibilidad si se te pide que repitas la declaración más tarde y la fraseas de manera ligeramente diferente. Practica agregar esta frase después de relatar una conversación para que se sienta natural y se convierta en una herramienta que puedas usar con confianza durante la entrevista. Número 14. Cómo hablar de fechas, horas y lugares que no recuerdas perfectamente sin parecer deshonesto o evasivo. Concepto. Es una característica común y esperada de la memoria humana que los detalles, especialmente las fechas y horas, no se recuerden perfectamente. En lugar de adivinar una fecha específica, lo que puede ser demostrado como incorrecto y dañar gravemente tu credibilidad, debes usar un lenguaje que aclare que estás dando una estimación honesta. Esto muestra que eres cuidadoso y respetuoso con la verdad. Lección. Frases como fue aproximadamente, según lo que mejor recuerdo, o creo que fue alrededor de, son honestas y perfectamente aceptables. Esto es mucho mejor que decir un detalle incorrecto como un hecho. Revisa tu declaración e identifica cualquier fecha de la que no estés 100% seguro, y practica usar estas frases calificadoras cuando hables de ellas. Esto demuestra tu compromiso con la precisión. Número 15.
Cómo darle al oficial exactamente lo que necesita escuchar sin dar respuestas largas, que solo lo frustrarán y perjudicarán tus posibilidades. Concepto. Los oficiales de asilo operan bajo una presión de tiempo extrema y se centran en recopilar hechos específicos para completar su análisis legal. No quieren escuchar historias largas y divagadoras. Su objetivo es obtener la información que necesitan para escribir su evaluación legal, y tus respuestas largas pueden interponerse en ese camino. La estrategia de comunicación más efectiva es primero dar una respuesta directa y concisa a la pregunta específica que se hizo. Lección. Escucha atentamente la pregunta exacta que se hace y respóndela directamente. Después de haber respondido directamente, puedes agregar estratégicamente un detalle breve y relevante que apoye tu reclamo. Este método de responde primero respeta el tiempo y el flujo de trabajo del oficial mientras te permite avanzar en tu caso. Por ejemplo, si te preguntan ¿cuántas veces te atacaron? Primero di 4 veces y luego agrega. Y también fui amenazado en muchas otras ocasiones. Esto les da el dato que necesitan, mientras también agrega un contexto importante. Número 16. Cómo manejar el ritmo constante de detente y continúa de la entrevista causado por las notas del oficial. Concepto. El oficial de asilo está obligado a crear un registro detallado y contemporáneo de la entrevista, lo que significa que estará escribiendo tu testimonio casi palabra por palabra mientras hablas. Debido a esto, te interrumpirá con frecuencia levantando una mano o diciendo «espera» o «un momento por favor», para poder ponerse al día con su escritura. Esto puede sentirse inconexo y frustrante, y puede hacerte sentir que el oficial no te está escuchando. Lección. Debes entender que esto es una parte normal y necesaria del proceso y no una señal de que estás haciendo algo mal o que el oficial está siendo grosero. Tu trabajo es adaptarte a este ritmo hablando en oraciones cortas y claras y haciendo una pausa natural después de cada par de oraciones, dándole tiempo al oficial para escribir. Este ritmo colaborativo ayuda al oficial a crear un registro preciso y hace que toda la entrevista fluya más suavemente, previniendo la frustración para ambos. Número 17. Cómo transformar tu historia personal en un testimonio legalmente convincente. Concepto. El oficial de asilo no es solo un oyente pasivo, es un adjudicador legal con una lista de requisitos que satisfacer. Escuchan activamente hechos específicos que se alinean con los elementos legales de un reclamo de asilo. Una simple narrativa de eventos, por muy veraz que sea, puede no contener la información específica que necesitan para aprobar tu caso. Tu trabajo es conscientemente salvar esa brecha entre tu experiencia personal y el marco legal. Lección. Para hacer esto, debes enmarcar activamente tus respuestas para proporcionar los bloques de construcción para el análisis legal del oficial. Después de responder directamente una pregunta, considera conscientemente si puedes agregar un detalle que hable de una de las 3 grandes cosas que el oficial está evaluando. 1. La gravedad del daño pasado que sufriste para determinar si alcanza el nivel de persecución. 2. La probabilidad de sufrir un daño grave en el futuro, de tal manera que tengas un miedo bien fundado de persecución. Y 3. El nexo que conecta el daño con un motivo protegido, es decir, evaluar si el daño es a causa de o motivado, al menos en una parte significativa, por el hecho de que posees, o los perseguidores al menos creen que posees, una de las 5 características protegidas bajo la Ley de Asilo de Estados Unidos: raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Este enfoque hace que sea fácil para el oficial marcar los requisitos legales y construir un caso para la aprobación en tu nombre. Número 18. Una simple lista de verificación mental para repasar antes de responder cualquier pregunta. Concepto. Para evitar divagar y dar respuestas enfocadas y estratégicas, debes usar una simple lista de verificación mental de 3 partes antes de hablar. Este hábito transformará tus respuestas reactivas en un testimonio proactivo y convincente que construye metódicamente tu caso para el oficial y evita que cometas errores no forzados. Es una forma de disciplinar tu comunicación bajo presión. Lección. La lista de verificación es: primero, escucha. ¿Entendí completamente la pregunta? Si no, pide que te aclaren. Segundo, responde. ¿Cuál es la respuesta más directa y concisa a esa pregunta específica? Tercero, añade. ¿Hay un detalle breve y relevante que pueda agregar para apoyar los elementos de daño, miedo o nexo de mi reclamo? Internalizar esta práctica hará que tu testimonio sea muy efectivo. Número 19. Cómo resumir tu caso completo en 1 o 2 oraciones poderosas. Concepto. A menudo, un oficial hará una pregunta amplia como:
¿por qué está solicitando asilo? O, en pocas palabras, por favor, dígame por qué teme regresar a su país. Esta es tu oportunidad para dar un resumen conciso y poderoso de tu reclamo completo, que le da al oficial un mapa claro desde el principio. Este resumen actúa como la declaración de tesis para todo tu testimonio. Lección. Tu resumen debe abordar 4 elementos clave. 1. El tipo exacto de daño grave que temes. 2. ¿Quién te lo infligirá? 3. La base protegida, el por qué o motivo desde la perspectiva de los perseguidores. Y 4. ¿Qué razón tienes para creer que alguien realmente tiene la intención de hacerte daño? Por ejemplo, temo que la policía secreta me encarcele injustamente o me asesine si regreso a mi país, porque soy un miembro activo de un grupo de oposición cuyos miembros la policía ha estado asesinando, y me dijeron que la próxima vez que me vean, me encerrarán para siempre. Número 20. La pregunta trampa favorita del oficial y la técnica simple que debes usar para evitar caer en ella. Concepto. Después de que describes un incidente, los oficiales frecuentemente preguntan: ¿dijeron algo más? ¿O qué más sucedió? A menudo esto es una prueba de memoria y una trampa. Si dices, no, eso fue todo, y más tarde recuerdas un detalle adicional bajo más preguntas, el oficial puede citar esto como una inconsistencia material y usarlo para cuestionar tu veracidad en todos los asuntos. Esto puede llevar a un hallazgo de que no eres creíble, justificando una negación. Lección. La técnica adecuada es calificar tu respuesta diciendo que tu relato es lo que recuerdas en ese momento. Una forma mejor y más honesta de responder es: eso es todo lo que puedo recordar en este momento. Esto protege tu credibilidad si recuerdas más detalles más tarde bajo más preguntas, ya que la memoria humana a menudo se activa con preguntas posteriores. O si sabes que hay otras cosas que se dijeron o que sucedieron, pero son demasiadas para enumerarlas todas, puedes decir algo como: dijeron muchas cosas, y lo que le he contado hasta ahora es todo lo que puedo recordar en este momento. Número 21. ¿Qué hacer cuando el oficial es grosero, se pone hostil o intenta intimidarte? Concepto. Un comportamiento agresivo por parte del oficial puede ser solo un reflejo de su personalidad, o puede ser una táctica deliberada para poner a prueba tu compostura y la veracidad de tu reclamo. Quieren ver si la presión hará que tu historia cambie. De cualquier manera, la respuesta correcta no es ponerse a la defensiva o emocional, lo que restará capacidad a tu habilidad para contar tu historia de una manera clara y convincente. Esta es una prueba de tu carácter tanto como de tu historia. Lección. En cambio, debes mantener la calma y el profesionalismo, hacer una pausa para ordenar tus pensamientos, escuchar atentamente la pregunta que se hace, incluso si el tono es hostil, y dar una respuesta directa y concisa. Mantener la compostura bajo presión es un poderoso indicador de credibilidad y en realidad puede fortalecer la impresión positiva del oficial sobre ti como un testigo confiable y veraz. No discutas ni respondas con el mismo tono. Si el comportamiento del oficial te pone nervioso, pide un descanso para ir al baño, para que puedas desahogarte. Si cruza la línea de un comportamiento verdaderamente poco profesional o acosador, pide hablar con su supervisor de inmediato. Me alegro mucho de que te hayas quedado conmigo hasta este punto del entrenamiento. Eso es increíble. Lo estás haciendo genial. Ahora vamos con el número 22. ¿Cómo manejar una confrontación de credibilidad cuando el oficial te acusa de contradecirte o mentir? Concepto. Una confrontación de credibilidad ocurre cuando el oficial señala explícitamente una inconsistencia percibida entre tu testimonio, tu solicitud escrita u otra evidencia. No debes entrar en pánico ni ponerte a la defensiva, ya que esto puede ser visto como una señal de deshonestidad y puede escalar la situación. El oficial está obligado a darte la oportunidad de explicar antes de poder usar la inconsistencia en tu contra. Lección. El procedimiento correcto es escuchar cuidadosamente la supuesta discrepancia, tomarte un momento para pensar y luego abordarla directa y honestamente. Si fue un simple error, admítelo y explícalo. Por ejemplo, tiene razón, me disculpo. Fue un momento estresante y confundí las fechas. Si el oficial ha entendido mal, aclara cortésmente el registro. Tu manejo tranquilo y honesto de la situación es clave para resolver el problema. Recuerda, puedes superar una confrontación de credibilidad y salir ileso proporcionando una explicación razonable para la inconsistencia percibida. Número 23. ¿Cómo responder a una pregunta de sí o no sin dañar tu caso? Y cuándo una respuesta de una palabra es la peor respuesta posible. Concepto. Muchas preguntas pueden ser técnicamente respondidas con un simple sí o no, pero hacerlo puede ser engañoso u omitir contexto crucial.
Una respuesta de una palabra, a veces, puede crear una impresión falsa que daña tu caso porque no proporciona la imagen completa, y el oficial puede no hacer la pregunta de seguimiento necesaria para aclarar. Lección. Aunque no es necesariamente malo proporcionar a veces una respuesta de una palabra, a menudo es una mejor técnica proporcionar primero una respuesta directa de sí o no, y luego agregar inmediatamente una frase corta y aclaratoria. Por ejemplo, a la pregunta ¿alguna vez fuiste acusado de un crimen? Un solicitante que fue detenido pero no formalmente acusado debería decir no, nunca fui acusado de un crimen, pero fui detenido por la policía durante la noche en una ocasión. Esto es tanto veraz como completo, proporcionando información que es directamente relevante a la pregunta que se hace y al caso en general. Número 24. ¿Qué hacer si te das cuenta a mitad de la entrevista de que cometiste un error en una respuesta anterior? Concepto. Es mucho mejor que corrijas tu propio error a que el oficial lo descubra más tarde y lo use en tu contra en una confrontación de credibilidad. Si te das cuenta de que has hablado mal o proporcionado información incorrecta, debes interrumpir cortésmente la entrevista para corregir el registro tan pronto como te des cuenta del error. Lección. Esta honestidad proactiva demuestra un compromiso con la veracidad y paradójicamente puede mejorar tu credibilidad. Puedes decir, disculpe oficial, me disculpo, pero me doy cuenta de que cometí un error en algo que dije antes. ¿Puedo corregirlo ahora? Esto muestra que estás tomando el proceso y el juramento que hiciste antes en el día de decir la verdad en serio y puede evitar que un error menor se convierta en un problema mayor de credibilidad. Muy bien, pasemos al número 25. El secreto para probar el motivo del perseguidor y cómo conectar sus acciones con uno de los 5 motivos protegidos bajo la Ley de Asilo de Estados Unidos, incluso cuando nunca declararon explícitamente sus razones. Concepto. Una solicitud de asilo exitosa requiere un nexo, lo que significa un vínculo causal entre la persecución y uno de los 5 motivos protegidos: raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Este motivo puede establecerse a través de evidencia directa, por ejemplo, las propias palabras del perseguidor, o, más comúnmente, a través de evidencia circunstancial. La carga es tuya para proporcionar esta evidencia. Lección. La evidencia circunstancial que indica el motivo puede incluir el momento del daño. Por ejemplo, justo después de una protesta, mientras caminabas por la calle con la camiseta de tu partido político y una bandera de oposición drapeada sobre tus hombros, tu perfil conocido, por ejemplo, ser un activista conocido, o un patrón documentado de daño similar contra individuos en situaciones similares. Debes estar preparado para conectar estos puntos para el oficial, explicando explícitamente por qué las circunstancias prueban el motivo del perseguidor, en lugar de asumir que el oficial hará la conexión por ti. Número 26. La pregunta de nexo que te harán una y otra vez, y cómo responderla cada vez. Concepto. El nexo es el núcleo de la solicitud de asilo, y los oficiales lo examinarán implacablemente con variaciones de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué crees que te atacaron? ¿Por qué dijeron eso? Cada respuesta a una pregunta de por qué debe, si es posible, estar explícitamente vinculada a uno de los 5 motivos protegidos. Esta es la pregunta legal central de todo tu caso. Lección. Debes practicar tejer el elemento del nexo en tus respuestas de manera consistente y natural. Por ejemplo, en lugar de solo decir «me atacaron», debes practicar diciendo «creo que me atacaron debido a mis artículos criticando al gobierno», que ellos mencionaron explícitamente durante 2 de los 3 incidentes de daño físico. Esto refuerza constantemente la base legal de tu reclamo y hace mucho más fácil el trabajo del oficial de escribir su decisión. Número 27. La regla del 10% que puede determinar tu futuro y cómo probar que la cumples. Concepto. El estándar legal para establecer un temor de persecución futura es temor bien fundado. Esto no significa que debas probar que la persecución es más probable que no, una probabilidad del 51%. Los tribunales han interpretado este estándar como mucho más bajo, requiriendo tan poco como una probabilidad de 1 en 10, o 10% de daño futuro. Solo necesitas mostrar que hay una posibilidad real de que serás dañado de una manera lo suficientemente severa como para constituir persecución para cumplir con este estándar. Lección. Tu objetivo en la entrevista es proporcionar al oficial suficientes hechos específicos sobre tu situación y tu país para demostrar que tu temor cumple con este umbral de posibilidad razonable. No estás tratando de probar que serás dañado, solo que hay una posibilidad razonable de que podrías serlo, basado en la evidencia y tu testimonio. Otra forma de verlo es así. ¿Una persona razonable temería ser perseguida si estuviera en tu lugar?
Este es un estándar más alcanzable de lo que muchos solicitantes se dan cuenta. Estás haciendo un gran trabajo. Gracias por aguantar conmigo mientras pasamos por esta lista. Número 28. ¿Por qué lo que le sucedió a los miembros de tu familia generalmente es irrelevante para tu caso, y las excepciones específicas donde puede ser la clave para ganar? Concepto. Al evaluar la persecución pasada, el enfoque principal del oficial de asilo es el daño infligido directamente sobre ti, el solicitante principal. Generalmente, el daño que sufren los miembros de tu familia no se considera legalmente persecución hacia ti. Sin embargo, hay una excepción crítica a esta regla. Si un perseguidor daña a un miembro de la familia con la intención específica de castigarte o dañarte a ti, entonces ese acto puede considerarse legalmente persecución contra ti. Por ejemplo, si un perseguidor daña a tu hijo sabiendo que hacer sufrir a tu hijo es la forma más efectiva de infligirte daño emocional y psicológico severo, ese daño puede atribuírsete para los propósitos de tu solicitud de asilo. Lección. Si bien generalmente no puedes reclamar el sufrimiento de un miembro de la familia como tu propia persecución pasada, debes estar preparado para explicar cualquier instancia donde su sufrimiento fue una herramienta utilizada para llegar a ti. Además, el daño a los miembros de la familia puede ser relevante para establecer un temor bien fundado de persecución futura, ya que podría demostrar un patrón claro de conducta y la capacidad e inclinación del perseguidor para dañar a personas como tú, asumiendo que estás en una situación similar a los miembros de la familia dañados. Es crucial hacer esta distinción legal clara en tu testimonio, usando el daño a otros para apoyar tu temor por tu propio futuro, y vinculándolo directamente a tu propia persecución pasada cuando esa intención específica de dañarte está presente. Número 29. Cómo manejar preguntas sobre reubicación interna y probar que no podrías simplemente vivir de manera segura en otra parte de tu propio país. Concepto. Para ser elegible para el asilo, generalmente debes demostrar que no podrías vivir de manera segura y razonable en otro lugar dentro de tu propio país. Debes estar preparado para refutar la sugerencia del oficial de reubicación interna con razones específicas y creíbles. El oficial está obligado por ley a considerar esta posibilidad en cada caso. Lección. Esto se puede hacer demostrando que tu perseguidor tiene un alcance nacional, por ejemplo, es el gobierno, que se presume que puede encontrar a las personas en cualquier lugar del país, que enfrentarías peligros diferentes pero igualmente severos en otras regiones, o que la reubicación sería irrazonable debido a dificultades indebidas, por ejemplo, falta de acceso a atención médica esencial para ti o un miembro de la familia. Debes pensar en estas razones antes de tu entrevista y estar listo para explicarlas en detalle. Número 30. ¿Cómo abordar las preguntas relacionadas con la seguridad diseñadas para hacerte sentir como un criminal? ¿Y por qué responder sin pensar no a todas ellas podría ser un error catastrófico? Concepto. Cada entrevista de asilo incluye una serie obligatoria de preguntas de exclusión relacionadas con el terrorismo, el crimen y la persecución de otros. Estas preguntas a menudo están redactadas de manera amplia y pueden sentirse acusatorias, y un error común es responder sin pensar no a todo sin una consideración cuidadosa. Oculta entre estas preguntas hay una sobre si alguna vez has tergiversado algo a un oficial de inmigración de Estados Unidos, ya sea por escrito u oralmente. Muchos solicitantes enfocados en su solicitud de asilo creen erróneamente que esto solo se refiere a la entrevista de asilo en sí, y responden con confianza no. Lección. Esta es una trampa, porque el oficial tiene acceso a todo tu archivo de inmigración, incluidas tus solicitudes de visa anteriores y las notas de tu entrevista de visa. Si le dijiste a un oficial de visa que venías para unas vacaciones de 2 semanas cuando en realidad tenías la intención de huir y buscar asilo, el oficial sabrá que mentiste. Al responder no a la pregunta de tergiversación, ahora estás mintiendo al oficial de asilo sobre tu mentira pasada, lo cual es un problema mucho más serio que puede destruir tu credibilidad. El enfoque correcto es responder sí y explicar con calma que tergiversar tus intenciones era la única forma en que podías escapar del peligro. Hemos pasado la mitad. Lo estás haciendo fantástico. Sigamos con el impulso. Muy bien, es hora del número 31. La importancia crítica de garantizar una interpretación precisa en tu entrevista. Concepto. Si bien muchos solicitantes realizan su entrevista en inglés, si eliges usar un intérprete, debes entender una regla crítica. El registro oficial de la entrevista refleja lo que el intérprete dice en inglés, no lo que tú dices en tu idioma nativo. Esto significa que eres responsable, en última instancia, de garantizar la precisión de la traducción. Esta dinámica requiere que escuches no solo las preguntas del oficial, sino también la traducción en inglés
del intérprete de tus respuestas, lo cual solo es posible si tienes al menos una comprensión básica del inglés. Lección. Si escuchas al intérprete cometer un error, incluso uno pequeño en una fecha, un nombre o el tono de tus palabras, debes interrumpir cortés pero inmediatamente los procedimientos para corregir el registro. No hacerlo significa que el error se convierte en una parte permanente de tu testimonio y puede usarse como base para una negación. Debes practicar la frase: oficial, me disculpo, pero eso no es lo que dije. La traducción correcta es: para que estés listo y confiado para usarla si es necesario. No te sientas intimidado ni sientas que estás siendo grosero. Es tu derecho y responsabilidad absolutos garantizar que tu historia se registre con precisión. Número 32. La poco conocida exclusión de reasentamiento firme. Y cómo responder correctamente a las preguntas sobre el tiempo que pasaste en otros países. Concepto. Puedes ser excluido permanentemente de recibir asilo en Estados Unidos si te reasentaste firmemente en un tercer país antes de llegar. Esto puede ocurrir si te ofrecieron u obtuviste estatus legal permanente en otro país. Los oficiales siempre preguntarán sobre el tiempo pasado en terceros países para investigar esta exclusión. Lección. Debes estar preparado para describir con precisión tu estatus migratorio y las circunstancias en cualquier país por el que transitaste, enfatizando por qué no podrías haberte quedado allí de manera permanente y segura. Prepárate para explicar que solo estabas en tránsito o que tu estatus era temporal y no ofrecía un camino hacia la seguridad permanente o los mismos derechos que los ciudadanos. Si enfrentaste persecución en un tercer país, prepárate para hablar en detalle al respecto. Número 33. El plazo de presentación de un año. ¿Cómo explicar por qué no solicitaste asilo dentro de un año de llegar a Estados Unidos? Si aplica. Concepto. Por ley, una solicitud de asilo debe presentarse dentro de un año de tu última llegada a Estados Unidos. Presentar después de este plazo crea un obstáculo legal significativo que llevará a una negación a menos que puedas probar que calificas para una excepción específica, definida legalmente. Este es un plazo estricto y es una razón muy común para las negaciones. Lección. Para superarlo, debes probar que tu presentación tardía se debió a circunstancias cambiadas. Por ejemplo, las condiciones en tu país de origen empeoraron después de tu primer año aquí. O circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, enfermedad grave o asesoría legal ineficaz. Debes preparar una explicación clara y basada en hechos que se ajuste a una de estas excepciones legales y estar listo para presentarla con evidencia de apoyo si es posible. Esta es un área complicada de la ley. Definitivamente, necesitas ayuda de un abogado de asilo si solicitaste asilo después de haber estado más de un año en Estados Unidos. Estamos en el número 34. El significado oculto detrás de la pregunta: ¿quién te ayudó con tu solicitud? Concepto. Esta pregunta aparentemente simple se hace para detectar fraude y la práctica no autorizada de la ley, particularmente por notarios inescrupulosos o consultores de inmigración que no son abogados con licencia. Debes proporcionar una respuesta simple y honesta, que no levante señales de alerta para el oficial. El oficial quiere asegurarse de que la historia sea realmente tuya. Casi con certeza recibirás esta pregunta durante la fase de la entrevista donde el oficial revisa tu solicitud contigo. Lección. Decir que un amigo o familiar ayudó con la traducción es aceptable, pero sugerir que alguien más proporcionó la sustancia de tu reclamo es problemático. Prepara una respuesta simple y veraz por adelantado, como: mi primo que habla bien inglés me ayudó a traducir mis respuestas, pero la historia y todos los hechos son míos. Sobre todo, sé honesto y transparente, incluso si eso significa decirle al oficial que un preparador de formularios te ayudó, y temes que puedan meterse en problemas si se descubre que han estado practicando la ley sin permiso o cometiendo fraude. Número 35. ¿Por qué traer una gran pila de nueva evidencia el día de la entrevista puede en realidad hacer que se cancele tu entrevista? Concepto. Los oficiales de asilo están obligados a revisar toda la evidencia presentada. Si presentas un gran volumen de nueva documentación el día de la entrevista, el oficial no tendrá tiempo adecuado para revisarla. En tales casos, tienen la discreción de reprogramar la entrevista, a menudo para una fecha muchos meses en el futuro, para permitir una revisión adecuada. Lección. Esto causa retrasos significativos e innecesarios que pueden evitarse fácilmente. Tu paso accionable es estar organizado y enviar todos tus documentos de apoyo a la oficina de asilo con bastante anticipación a la fecha de tu entrevista, típicamente al menos 1 o 2 semanas antes. Esto demuestra profesionalismo y respeto por el tiempo del oficial. Número 36.
¿Por qué tratar de darle al oficial una lección de historia sobre tu país será contraproducente? Concepto. Los solicitantes a menudo creen que es necesario proporcionar antecedentes extensos sobre la historia política de su país o los problemas sociales para que el oficial entienda su caso. Esto es un error. Los oficiales de asilo están capacitados en las condiciones del país y tienen acceso a investigaciones extensas. Encuentran las conferencias no solicitadas frustrantes y una pérdida del tiempo limitado de la entrevista. Lección. Tu enfoque debe permanecer exclusivamente en tus experiencias personales y eventos o circunstancias que indican que es probable que seas dañado debido a una característica protegida. Cuando sientas la necesidad de explicar la historia general, redirige conscientemente tu testimonio de vuelta a lo que te sucedió específicamente a ti, ya que tu historia personal es la única evidencia que el oficial realmente necesita de ti. Deja que los documentos sobre las condiciones del país manejen la información de fondo. Idealmente tendrás un abogado manejando este aspecto de tu caso, a través de un escrito legal que cite y discuta información sobre las condiciones del país. Pero incluso si no lo tienes, aún así, no debes tratar de enfocarte en esto en tu entrevista. Sé que es mucha información, pero la estás absorbiendo muy bien. Gracias por tu enfoque y dedicación. Ok, pasando al número 37. Técnicas simples de conexión a tierra para mantener tu compostura emocional al discutir eventos traumáticos, para que puedas contar tu historia de manera clara y efectiva. Concepto. Relatar un trauma es inherentemente difícil y puede llevar a respuestas emocionales que dificultan la comunicación clara. Puedes usar técnicas simples de conexión a tierra durante la entrevista para mantenerte presente y mantener la compostura, lo cual es crítico para dar un testimonio creíble. Estas técnicas ayudan a regular tu sistema nervioso en un ambiente de alto estrés. Lección. Estas incluyen acciones físicas. Por ejemplo, sentir tus pies planos en el piso, presionar las yemas de tus dedos juntas, tomar un sorbo de agua, y acciones mentales. Por ejemplo, enfocarte en tu respiración por unos segundos. Crucialmente, tienes el derecho de solicitar un breve descanso para componerte, una herramienta que muchos tienen miedo de usar, pero que puede ser esencial para mantener tu efectividad. Número 38. ¿Cómo responder si el oficial pregunta si tienes problemas de memoria? Concepto. Al comienzo de la entrevista, los oficiales a menudo preguntan si tienes alguna condición médica, incluidos problemas de memoria, que puedan afectar tu capacidad para testificar. Este es un movimiento preventivo para evitar que un solicitante afirme más tarde que las inconsistencias se debieron a un problema de memoria preexistente. Están tratando de asegurar tu testimonio desde el principio. Lección. A menos que un profesional médico te haya diagnosticado formalmente con una condición específica que afecte la memoria, la respuesta correcta y más segura es no. Admitir que solo tienes una mala memoria sin un diagnóstico formal puede usarse para socavar la credibilidad de todo tu testimonio y debilitar todo tu caso. Le da al oficial una razón fácil para dudar de todo lo que dices. Número 39. ¿Qué hacer si el oficial solicita un documento original que no tienes? Concepto. Durante la entrevista, el oficial puede pedir ver la versión original de un documento del cual presentaste una copia, como un certificado de nacimiento, una tarjeta de membresía de un partido político o una carta amenazante que recibieron. Este es un procedimiento estándar para verificar la autenticidad de la evidencia que has proporcionado en tu paquete de solicitud. Lección. Es muy común que los solicitantes de asilo hayan huido de su país sin poder reunir todos sus documentos importantes. Si no tienes un documento original que el oficial solicita, debes mantener la calma y explicar veraz y claramente por qué no está disponible. Una explicación razonable, como: tuve que dejar mi hogar con gran prisa y no pude regresar de manera segura para reunir mis papeles, y nadie me los enviaría porque tenían miedo de que el gobierno se enterara y los dañara. Es perfectamente aceptable y no dañará tu credibilidad. Solo prepárate para explicar por qué no pudiste obtener los originales. Muy bien, pasamos al número 40. ¿Cómo explicar por qué no denunciaste el daño a las autoridades sin sonar como si estuvieras poniendo excusas? Concepto. En casos donde el perseguidor no es un agente del gobierno, generalmente debes demostrar que el gobierno no puede o no quiere protegerte. Una pregunta clave será por qué no denunciaste el daño a la policía, asumiendo que no lo hiciste. Debes proporcionar una razón creíble y basada en hechos. Lección. Simplemente decir no habría ayudado es insuficiente. Debes proporcionar la base para esa conclusión. Las razones válidas incluyen un temor bien fundado de represalias, conocimiento de que la policía es corrupta,
o citar ejemplos específicos de cómo la policía no ayudó a otros en situaciones similares. Un abogado puede discutir esto en su escrito legal, citando y discutiendo información sobre las condiciones del país que ayuda a hacer este punto. Número 41. ¿Por qué tu testimonio es más poderoso que cualquier documento que puedas proporcionar? Concepto. Si bien la evidencia documental, como informes policiales y registros médicos, puede ser útil, los oficiales están capacitados para dar mucho más peso a tu testimonio en vivo y bajo juramento. Saben que los documentos pueden ser falsificados u obtenidos a través de sobornos en muchos países, haciéndolos inherentemente menos confiables. La entrevista es la oportunidad principal del oficial para evaluar directamente tu credibilidad, comportamiento y los matices de tu reclamo, que no pueden capturarse en papel. Lección. Nunca debes confiar en que tus documentos hagan tu caso por ti. Evita el error común de decir cosas como «todo está en mi declaración» o «por favor, ve a la página 41 de mi presentación». El oficial quiere escuchar la historia de ti, en tus propias palabras. Tu enfoque principal debe ser prepararte para contar tu historia de manera clara y consistente, ya que tu testimonio es la pieza de evidencia más importante que presentarás. Número 42. ¿Por qué tratar de impresionar al oficial con tus logros personales es una pérdida de tiempo contraproducente? Concepto. Muchos solicitantes, comprensiblemente, quieren presentarse como buenas personas o residentes deseables de Estados Unidos. Puede que destaquen sus logros académicos, éxito profesional, participación comunitaria, trabajo caritativo o estabilidad financiera. Por ejemplo, los solicitantes a menudo dicen cosas como «tengo un buen trabajo», «soy dueño de una empresa que emplea a ciudadanos estadounidenses», «tengo un título de una universidad prestigiosa» o «hago trabajo voluntario en mi iglesia» o «gano buen dinero» y «nunca he tenido problemas legales». Aunque estas cualidades son admirables, son irrelevantes para los criterios legales del asilo. El rol del oficial es estrictamente determinar si cumples con la definición legal específica de un solicitante de asilo, no evaluar tu carácter general o tu potencial económico. Lección. Enfocarte en estos logros personales distrae del propósito central de la entrevista. Establecer un temor fundado de persecución por motivos protegidos puede frustrar al oficial, que tiene limitaciones de tiempo y solo le interesan los hechos legalmente relevantes. Estas tangentes pueden hacerte parecer desenfocado o, peor aún, como si estuvieras tratando de ocultar algo al evitar respuestas directas a las preguntas relacionadas con el asilo. Limítate a las cosas que realmente le importan al oficial. Si sufriste daños en el pasado lo suficientemente graves como para constituir persecución, si existe una posibilidad razonable de que sufras daños graves en el futuro, y si la persecución en cuestión es por motivos protegidos, no ofrezcas información no solicitada sobre tus impresionantes cualidades. El siguiente es el número 43. ¿Cómo responder preguntas sobre tu viaje a Estados Unidos y tu entrada? Concepto. Los oficiales te interrogarán meticulosamente sobre tu viaje a Estados Unidos para detectar fraude, problemas de credibilidad y posibles exclusiones al asilo. Debes estar preparado para proporcionar un relato consistente y detallado de todo tu itinerario de viaje. Lección. Esto incluye todos los países por los que transitaste, modos de transporte y cómo se financió el viaje. Antes de la entrevista, crea una línea de tiempo de tu viaje y revísala cuidadosamente. Cualquier inconsistencia o brecha en esta narrativa puede usarse para cuestionar tu credibilidad general. Número 44. Entender el papel de tu cónyuge e hijos en la entrevista. Concepto. Si has incluido a tu cónyuge o hijos solteros menores de 21 años, al momento de presentar la solicitud, está bien si cumplen 21 años mientras tu reclamo está pendiente, pero deben permanecer solteros hasta el momento de la decisión. Como dependientes en tu solicitud, están obligados a asistir a la entrevista de asilo contigo. Es crucial entender que su papel es muy limitado. No están allí para proporcionar testimonios sobre los eventos que forman la base de tu reclamo de asilo. Lección. La participación de los miembros de tu familia se limitará a verificar su identidad y responder las mismas preguntas obligatorias de seguridad y exclusión que te harán a ti, lo cual generalmente ocurre cerca del final de la entrevista. Debes prepararlos para esto, explicándoles que necesitarán responder estas preguntas con veracidad, pero no necesitan estudiar o memorizar los detalles de tu historia. Este conocimiento puede reducir en gran medida su ansiedad y ayudar a que el proceso sea más fluido para todos. A veces los oficiales son amables y harán las preguntas de seguridad al principio de la entrevista, donde los miembros de la familia están participando, en cuyo caso, los miembros de la familia pueden entonces dejar la entrevista por completo y no tienen que sentarse en la sala de espera durante horas
hasta que el oficial esté listo para hacer las preguntas de exclusión. Número 45. ¿Cómo responder a la pregunta? Si querían hacerte daño, ¿por qué te dejaron salir? Concepto. Esta es una pregunta que a los oficiales les encanta hacer a los solicitantes que temen a su gobierno y salieron de su país legalmente a través de un aeropuerto oficial o cruce fronterizo terrestre. La lógica del oficial es que si el gobierno realmente tenía la intención de perseguirte, tenían una oportunidad perfecta para arrestarte en el control de inmigración del aeropuerto, donde se verificó tu identidad. Sugerirán que el hecho de que te permitieran partir prueba que en realidad no eras una persona de interés y, por lo tanto, no tenías razón para temerles. Esta pregunta está diseñada para ver si tienes una explicación lógica para esta aparente contradicción. Lección. Asumiendo que puedes hacerlo fielmente, la forma más efectiva de responder a esto es replantear el motivo del perseguidor explicando que el problema del gobierno no era contigo saliendo del país, sino con tu presencia en el país. Para disidentes, activistas o miembros de un grupo desfavorecido, su presencia puede ser vista como una fuente de problemas u oposición. Por lo tanto, el gobierno a menudo está feliz de ver a tales individuos irse, ya que resuelve su problema sin la necesidad de encarcelamiento o violencia que podría atraer atención negativa. Tu partida es en realidad una victoria para ellos, así que debes explicar que no tenían razón para impedirte salir. Mejor tenerte fuera que en el país, así que están felices de verte partir. Eso cubre esa. Número 46. La necesidad crítica de ser específico sobre quién te está dañando. Concepto. Declaraciones vagas como «me amenazaron» o «los hombres me atacaron» no son útiles y debilitan tu credibilidad. El oficial necesita saber la identidad específica de tu perseguidor. Lección. ¿Son agentes del gobierno? ¿Miembros de un partido político? ¿Una pandilla criminal? ¿Un grupo extremista religioso o incluso miembros de la familia? La identidad del perseguidor es un elemento legal crítico, por lo que ser preciso es esencial. Si no estás seguro de esto, haz tu mejor esfuerzo para determinarlo y luego prepárate para explicar tu teoría basada en evidencia circunstancial o razonamiento general. Antes de tu entrevista, haz una lista de cada persona o grupo que te dañó y prepárate para identificarlos lo más claramente posible. Número 47. La importancia de explicar cualquier retraso en salir de tu país después de que ocurrió el daño. Concepto. Un retraso significativo e inexplicado entre el último incidente de daño y tu partida puede socavar la credibilidad de tu temor. Un oficial puede cuestionar por qué. Si realmente estabas aterrorizado, no huiste inmediatamente. Lección. Debes estar preparado para explicar tales retrasos con razones creíbles y prácticas, como la necesidad de ahorrar dinero para el viaje, organizar la seguridad de los miembros de la familia, esperar una visa o un periodo de escondite antes de poder escapar. Si hubo un retraso en tu caso, escribe las razones para ello y prepárate para explicarlas claramente. Número 48. Cómo tus actividades en Estados Unidos pueden fortalecer tu temor de daño futuro. Concepto. Tu temor de persecución no se basa solo en lo que sucedió en tu propio país. También puede basarse en acciones que has tomado desde que llegaste a Estados Unidos. Muchos gobiernos monitorean activamente las actividades de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente a través de las redes sociales e informantes en eventos públicos. Participar en actividades como asistir a manifestaciones de oposición, publicar artículos críticos o publicar contenido antigubernamental en línea puede ponerte en el radar de tu gobierno o aumentar su deseo de dañarte si alguna vez regresas. Esto crea un temor bien fundado de persecución futura, incluso si no eras bien conocido por las autoridades antes de partir. Lección. Es crucial llamar la atención del oficial sobre estas actividades basadas en Estados Unidos, ya que son una parte poderosa de tu reclamo de temor futuro. No debes asumir que el oficial preguntará directamente sobre ellas. En cambio, busca oportunidades para introducir esta información en tu testimonio. Por ejemplo, cuando te pregunten por qué temes regresar ahora. Proporciona evidencia antes de tu entrevista de estas actividades, como fotos tuyas en protestas o capturas de pantalla de tus publicaciones en redes sociales, y explica por qué crees que estas acciones han aumentado el riesgo que enfrentarías si tuvieras que regresar. Muy bien, es hora del número 49. La diferencia entre procesamiento y persecución, y por qué podría ser fatal para tu reclamo confundirlos. Concepto. La ley de asilo protege contra la persecución, no contra el procesamiento legítimo. El procesamiento es la aplicación de las leyes de un país, incluso si esas leyes son algo severas. La persecución es un daño severo que está fuera del sistema legal, o es un castigo desproporcionado utilizado como pretexto para atacarte. Lección.
Debes tener cuidado de no enmarcar las consecuencias legales legítimas como persecución. Si fuiste acusado de un crimen, debes estar preparado para demostrar que los cargos fueron fabricados o que el castigo fue extremadamente desproporcionado. Las autoridades querían castigarte de una manera más severa que la que normalmente se impone a las personas condenadas por el mismo crimen, no solo porque cometiste una ofensa. Número 50. Lo único que debes hacer inmediatamente después de que termine tu entrevista. Concepto. Tan pronto como sea posible después de la entrevista, mientras los detalles aún están frescos, debes escribir un resumen detallado de todo lo que se discutió. Esto incluye las preguntas hechas, tus respuestas, el comportamiento del oficial, cualquier inconsistencia que se planteó y la atmósfera general. Lección. Este registro contemporáneo puede ser invaluable en el caso de que necesites presentar una queja o hacer una moción para reconsiderar, ya que proporciona un relato contemporáneo y detallado para desafiar la decisión del oficial o resaltar cualquier irregularidad. Haz de esto tu prioridad inmediata al salir de la oficina de asilo. No lo pospongas para más tarde. Y con eso hemos llegado al final de este entrenamiento de asilo. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Has demostrado tu seriedad en darte la mejor oportunidad posible de ganar tu caso de asilo, y por eso te felicito. Te deseo todo lo mejor. Si te gustaría hablar con mi firma de abogados sobre obtener ayuda con tu caso, entonces por favor, llama a nuestra oficina hoy. Ese número es 713-909-0401. Ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde vivas. Llámanos ahora para organizar una consulta si crees que podrías querer apoyo en tu caso de asilo. Nuevamente, el número es 713-909-0401. Gracias nuevamente por ver este entrenamiento. Y cuídate. Hola, enormes felicitaciones por llegar hasta el final del entrenamiento extremadamente completo. Obviamente estás muy serio sobre hacer todo lo posible para ganar tu caso de asilo, así que querría compartir algo más contigo. Mira, lo mejor que puedes hacer para aumentar tus posibilidades de éxito es contratar a un abogado de asilo de principio a fin para tu caso. Bueno, lo siguiente mejor es contratar con un abogado de asilo para una entrevista simulada a gran escala. Una entrevista de práctica donde haces todo lo que experimentarás el día de la entrevista real y luego recibes retroalimentación y consejos de un abogado de asilo. Mi bufete de abogados ofrece ese servicio, la experiencia de entrevista de asilo simulada. Y los clientes consistentemente nos dicen que fue el apoyo más importante que recibieron, que realmente fue la clave para ayudarles a ganar su caso. Entonces, si quieres hablar con nosotros sobre hacer una entrevista simulada, bueno, por favor, programa una consulta con nosotros para discutir esta posibilidad. Necesitamos ver primero, en el contexto de una consulta, si califiques para nuestro servicio de entrevista de asilo simulada. Va a asiloahora.com para programar tu consulta ahora. Otra vez, esa página web es asiloahora.com. Gracias y como siempre es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.